La paz del Señor sea con todos mis hermanos. Bienvenidos de nuevo a un programa más de la Iglesia La Luz del Mundo, su programa Murmullos a la Libertad. Seguimos hablando temas de evangelización, temas de interés para cada uno de nosotros, en los cuales procuramos que con la ayuda de nuestro Dios sean edificación para todos. Les invitamos también a seguir nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, en YouTube, en Instagram también nos encontramos para que no se pierdan ninguno de los programas que estamos realizando para todos ustedes. Son temas de evangelización los que estamos hablando y en esta ocasión vamos a hablar del tema de la oración de rodillas, un tema también de mucho interés para todos, pues es muy conocido por la mayoría de ustedes que el tema de la oración de rodillas en algunas congregaciones pues suele ser un poco polémico, pues tienen diferentes argumentos en los cuales amparan los hechos o cómo realizan ellos esta oración. Como ustedes saben, nosotros tratamos de explicarles todos estos temas a través de las Sagradas Escrituras, pues en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos el testimonio de la voluntad de nuestro Dios, de cómo Él quiso que se realizaran todas las cosas que son y que atañen a su santa voluntad, a su iglesia y a su pueblo. En esta ocasión contamos con la colaboración de dos hermanos que han de estar con nosotros conversando y con la ayuda de nuestro Dios vamos a hablar de este tema. Pues tengo a mi mano izquierda al hermano diácono evangelista José Chávez. Hermano, bienvenido de nuevo al programa. Dios les pague por la invitación y aquí estamos para pues tratar de traer un poquito, ¿verdad?, de lo que hemos aprendido. Pues Dios le pague, hermano. Y también contamos con el obrero ordenado Omar Romero. Hermano, bienvenido al programa. Dios le pague, hermanos, a él. Pues estamos aquí para igualmente examinar un poco de este tema, compartir con la gente que escuche este programa. Pues Dios les pague, hermanos, por acompañarnos. La oración de rodillas, hermanos. Pues es un tema yo creo muy interesante, ¿verdad? Sí, sí es. Y a la vez polémico. Polémico. Pues sí, nunca deja de sobrar la polémica, pero con la ayuda de nuestro Dios, por medio de las Sagradas Escrituras y con la ayuda de Él, pues vamos a hablar de este tema y mostrar, ¿no? Por medio de las Sagradas Escrituras, eso lo recalcamos mucho, cuáles son los ejemplos que tenemos, cuál es la forma correcta, podemos decirlo, utilizando ese término, que el Señor nos manda, ¿no? De Ujú. realizar, pues esta oración como ustedes han sabido de los programas que hemos realizado nosotros, pues hemos estado hablando de los temas de la iglesia de Dios, que nosotros marcamos que solo hay una iglesia de nuestro Dios. La palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, así nos testifica que Así solamente es. hay un pueblo, que solamente hay una forma de doctrina, y es una forma de doctrina que Él nos marca. Así es. No es algo que nosotros decidamos o querramos establecer a nuestro propio gusto, No, no, sino lo que nosotros hacemos es la voluntad de nuestro Dios. así Pues bueno, es. hermanos y hermano José Chávez, pues hablando primeramente, ¿no? ¿Qué es una oración? La oración es la manera en que pues los hombres de Dios, como lo ha mencionado usted, a través de la historia que ha quedado plasmada en la Biblia, pues vemos cómo los hombres de Dios platicaban con Dios. La forma de la palabra decir orar, pues viene de esa semejanza, ¿no? Que ellos estaban practicando ya la manera de hablar, de comunicarse con Dios, ya sea por una súplica, normalmente pues siempre, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Suplicarle al Señor, hablar con Él, contarle una necesidad. Los hombres de Dios lo hicieron. El- Algunos profetas pidieron algo, manifestaban, pedían, perdón, una manifestación de parte de Dios y la manera de hablar con Dios, de comunicarse con Él, pues era haciendo una oración, ¿verdad? Es una súplica, un ruego a Dios, dirigido a Dios, ¿verdad? Para Él, pues para atender las necesidades que tenía cada uno de ellos. El siervo de Dios Daniel también pues oraba a Dios, ¿verdad? Hablaba con Dios, quizás en su oración, pues, ¿qué le diría? Nosotros tenemos varios ejemplos. Lo primero que enseñó el Señor Jesucristo en la oración modelo, como lo podemos llamar, o se le llama, se le considera el Padre Nuestro, ¿no?
no es que sea así que se llame el Padre Nuestro, pero es una oración modelo, vamos a decirlo, basado en lo que el Señor Jesucristo hacía para comunicarse con Dios, refiriéndose a Él, Padre Nuestro, que estás en los cielos. O sea, es dirigirse a Dios, hablar con Él, dedicarle esas palabras al Señor para petición o para agradecimiento, lo que fuese. En esa oración modelo el Señor pues le daba la gloria primeramente a Dios, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, Él enseñaba a sus discípulos que cuando oraran de esa manera, ¿no? Esa es la manera en que el Señor Jesucristo enseñaba de comunicarse con Dios. Sí. Hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que cuando el Señor Jesucristo oraba, los discípulos lo veían, los discípulos lo observaban, qué es lo que Él hacía, por qué lo hacía así, por qué hacía como que hablaba entre comillas solo, no vamos a decirlo, ¿no? Porque en ciertas ocasiones lo dice, se alejaba de ellos, ¿verdad? Para orar. En una ocasión, viendo esas acciones que veían en el Señor Jesucristo, se acercaron los discípulos y les dicen, enséñanos a orar, Sí. ¿verdad? Es algo muy bonito que pues el Señor Jesucristo así lo enseñaba. Quizás habría otra manera en que lo hiciera el pueblo de Israel, quizás la misma. Había algo distinto en lo que el Señor Jesucristo hacía, porque los discípulos le pedían eso, ¿no? Enséñanos a hacer lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Como algo más, ¿cómo diríamos? Más preciso. Más preciso, más, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo haces? Enséñanos lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Es lo que hacía mi Señor Jesucristo para comunicarse con el Padre, con Dios, orar. Orar. Enséñanos a orar. La oración vendría siendo ese medio de comunicación que nosotros o que el hombre, la persona, tiene con nuestro Dios. Exactamente. Y así lo practicaban los hombres de Dios. Abraham, Daniel. Ahorita, pues más adelante vamos a ver esos ejemplos, ¿verdad? Pero si nos basamos en la historia, siempre todos y cada uno de ellos, cuando se platicaban con Dios, en muchas ocasiones se le consideró, dice, oraban. El profeta Elías oró, Isaías también, todos oraban, es decir, todos hablaban con Dios de esa manera, ¿verdad? Claro. Como pues usted lo decía, ¿no? El ejemplo que quedó marcado, bueno, más bien el hecho que quedó marcado cuando los discípulos le pedían al Señor Jesucristo que les enseñara a orar. Exactamente. Sí, Ellos ya formaban parte de un mundo religioso que era el pueblo Sí, judío. el judío, y entre los judíos pues había los fariseos, los saduceos y los escribas, ¿verdad? Y los demás. Entonces habían diferentes interpretaciones, otros los llevaban de una manera que incluso más adelante si lo vemos, el Señor Jesucristo menciona, ¿verdad? No hagan como tales personas porque ellos Así no aman, es. así no, así no es. Así es que, claro, era una manera muy precisa en que los discípulos, y la Biblia nos deja muy en claro, les dice, enséñanos a orar. Ya eran judíos, eran practicantes de la ley, pero veían algo distinto, ¿verdad? Por eso le decían al Señor, enséñanos a hacer eso, ¿verdad? Que tú estás haciendo. Claro. Y algo también que podemos sacar de ese razonamiento que les pedía que, aunque podíamos pensar, como decimos, ya formaban parte de lo que sería el pueblo de Israel, cierto conocimiento de la ley tenían, Sí. pero pese a eso les pedía, enséñanos a orar, Ujú. porque no era como, por decirlo, ellos lo hacían Sí. o ellos lo practicaban. Hablando humanamente, podemos nosotros llegar a un razonamiento. Si nosotros vamos a hablar con una persona humanamente muy importante, Sí. ya desde luego nosotros ya empezamos a pensar de nosotros mismos cómo me voy a dirigir, Exactamente. cómo le tengo que tratar. ¿Qué le voy a Imagínense decir? que venga aquí el presidente del gobierno o el rey de España. Imaginen que alguien y empiece a tutearlo, llamarlo de su nombre. Exactamente. ¿Cómo se vería eso? sería como igualarse, como Claro, no tener respeto. no tener respeto, no ser, no utilizar las palabras adecuadas ni las formas adecuadas. Existe un protocolo ya Un marcado protocolo. para saludar al rey, para saludar. Hay un protocolo político, un protocolo real, todo eso, ¿no? Al igual de la misma manera, por eso el tema de hoy, la oración de rodillas, es como, no vas a hablar con alguien normal, no vas a hablar
con otro, Cualquier persona. con cualquier persona o cualquier ser. Te vas a dirigir, como decía el salmista, ¿verdad? Lo veía, pues, Señor Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, ¿no? El Ser Supremo, ¿no? Por excelencia. Y bueno, total, que los siervos de Dios en las manifestaciones que en numerosas ocasiones se ve en la Biblia que tuvieron con Dios, manifestaban un respeto, ¿verdad? Al hablar con el Señor. Una forma de, desde luego, muy diferente, con mucho respeto, con mucha reverencia, con mucho temor en ese sentido de tener un respeto reverencial hacia el creador de todas las cosas. Así es. No por esto no quiere decir que uno no ore con confianza, no, Exactamente. porque uno ora delante de Dios, ora con Dios, habla con Dios por medio de la oración, y uno pues está desnudo delante de la presencia de nuestro Dios, Sí. porque Dios conoce todas las cosas, pero Así pese es. a eso hay una forma que ya desde luego me dice: no voy a orar, no voy a hablar con cualquier ser, Exactamente. sino voy a hablar con el ser que hizo los cielos y la tierra. Exactamente. Por lo Así tanto, es. ya consecuentemente me lleva a hacer esa oración de una forma adecuada, de mucho respeto, correcta, de respeto. Sí, de exactamente. mucha reverencia. Así Pues es. bueno, ya como en estos pocos minutos que llevamos, pues hemos hablado de, bueno, la oración es ese medio de comunicación, Sí. esa forma que nosotros tenemos de hablar con el Señor, de hablar con nuestro Dios. Bueno, y aquí bien entramos ya, por decirlo, a la esencia del tema. Bueno, ¿cómo se hace esa oración? Oramos de pie, oramos de rodillas, oramos sentados, oramos acostados. ¿Cómo se realiza la oración, hermano? Bueno, como lo vuelvo a repetir, las Sagradas Escrituras siempre han sido nuestra base, nuestra guía en las acciones que vamos a hacer o que vamos a emprender nosotros. No podemos nosotros, si vemos en la historia, en la Biblia, los hombres de Dios, en los cuales podemos encontrar un ejemplo, no podemos nosotros hacer algo, por así decirlo. En ellos vemos la manera correcta de hacer la oración. Vemos al ser profetas, al ser escogidos de Dios, lo más cercano a Dios que se pueda estar, pues ellos han tenido una reverencia hacia la presencia de nuestro Dios. Quiero decir que viendo esos ejemplos, no podemos decir nosotros, si ellos sintieron o fueron orden de Dios a que lo hicieran de esa manera, nosotros hacerlo de una manera distinta. Ojalá me dé a entender, porque no quiero confundir a la gente. Quiero decir que si estamos viendo que los siervos de Dios oraban a Dios de una manera, nosotros digamos, a mí no me gusta orar de esa manera, yo siento orar de esta otra, ¿verdad? Sino que basándonos nosotros en lo que es nuestra guía de fe, nuestra guía en la doctrina, que es la Biblia, cómo oraban los profetas, cómo oraban los siervos de Dios, cómo oraban los que vivían en una comunión permanente con Dios, continua, cómo se presentaban delante de su presencia. El rey David lo invitaba. Creo que el hermano Omar tiene el texto, ¿verdad? Sí. Sí, lo decía en el Salmo 95, versículo 6, dice así: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ahí está, ¿verdad? Claramente. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos. O sea, hay una acción antes de acercarse a Dios o en la presencia de Dios, ¿verdad? Y el rey David, en el sentir que él tenía, o vamos a decirlo lo que en un siervo de Dios enseñaba al pueblo, en la reverencia que deberían de tener ante la presencia de Dios, les invitaba: a venir, postrémonos, adoremos, arrodillémonos delante de Jehová. Claro. Así es. Entonces, de la forma que el Señor, por medio de las Escrituras, nos dice que la oración es de rodillas, por el término Exactamente. postrándose, ¿no? Es mostrar esa suma reverencia, es mostrar Exactamente. ese sumo respeto hacia el creador de todas las cosas. Solamente quisiera hacer un paréntesis para
decir que más adelante también nosotros hablaremos pues de los diferentes casos que una Exactamente. persona, puede ser una persona anciana, puede ser una persona enferma, de sus rodillas, discapacitada, pueden darse diferentes casos, sí es verdad, pero el ejemplo, y más adelante lo vamos a hablar más específicamente, solamente para que quien nos esté oyendo pues ya puede Exactamente. empezar a pensar, a empezar a decir dentro de sí, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos en este caso? ¿Qué hacemos en nuestro caso? En ¿Qué este hace el que otro no caso, tiene pies, no? Por pues ejemplo, no es una exactamente, burla, sino sí, una situación que se exacto, puede dar. situaciones que se pueden dar y se dan. Bueno, Exactamente. Sí, ¿qué hacemos en esos casos? Más adelante los vamos a especificar, pero el mandamiento, la forma que Dios da es hacer la oración de de rodillas. rodillas, Exactamente. postrándose, mostrando esa suma reverencia Así y es. ese sumo respeto delante del Señor. Así es. Me parece también que estaba un texto en Isaías Ujú. que también sigue diciendo lo mismo, ¿verdad? ¿Usted lo iba a leer, hermano? Sí, bueno, dice en Isaías capítulo 45, en el versículo 23, por mí mismo hice jurar, por mí mismo hice juramento, de mí salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, Que ante mí se doblará toda rodilla. toda rodilla. Sí. Es decir, allí da lugar a que llore de pie. No, pues está hablando que Dios ha dicho algo, y de hecho también lo marca, dice, y no será revocado. O sea, Exactamente. que ante mí se doblará toda rodilla, porque Dios, pues ya, como nosotros lo estamos platicando, quizás con sus siervos, ya había visto esa forma en que ellos oraban a Dios. De hecho, pues el hermano mencionaba a los siervos de Dios, y viene de verdad a mi mente David, el rey David también, que dice la escritura que era que Dios lo había hallado conforme a su corazón. Sí, Entonces, exactamente. los siervos de Dios, ya de verdad, pues conforme al corazón de Dios, hacen lo que a Dios le agrada. Exactamente. Entonces, pues Dios, para agradar a nuestro Dios, pues estamos nosotros viendo cómo también a Él le agrada. Exactamente. En un ejemplo, ¿no? Pues mencionaban al rey de España. Yo creo que si el rey de España le gusta el café de una forma, no se lo va a dar de la forma que yo quiera. Se le va a hacer como él lo ha pedido. Claro. Exactamente. Pues esos son los ejemplos que marcan las Sagradas Escrituras que ustedes están escuchando. También pueden estar leyéndolo en el lugar donde ustedes nos estén escuchando. Es eso, ¿no? La forma que el Señor manda. Ante mí se doblará Toda toda rodilla. rodilla. Es una palabra, lo decía el hermano, dice, vuelvo a repetir lo que decía el profeta Isaías. El profeta era el que hablaba en nombre de Dios, decía él, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, o sea, es justo, y no será revocada. Y pone dos puntos, que es lo que salió que manifiesta lo que Sí, salió de la boca del Señor, que salió en palabra de justicia y que no va a ser revocada, que a mí, dice, se doblará toda rodilla. O sea, es una reverencia. Quiero mencionar un poco en algunas de las culturas, por ejemplo, no sé si es la japonesa o la china, donde según sea la inclinación hacia una persona, manifiesta un respeto, ¿no? En su saludo. Y mientras más inclinado sea ese saludo, aquella persona que está recibiendo ese saludo, al ver que aquella persona se está inclinando en un Mayor ángulo mayor o menor, según se vea, ¿verdad? Más precipitado, pues está viendo que aquella persona siente algo mayor respeto hacia la presencia, ¿no? Ante un ciudadano, pues le das la mano en su cultura y se inclinan un poco, pero ante sus gobernantes, pues ya inclinan más su cuerpo, ¿verdad? En señal de respeto, de reverencia, manifestando respeto. Es la cultura de aquellas personas, ¿no? Si nosotros vemos alguna de las cosas, la palabra del Señor nos dice de los siervos de Dios que se postraron, o sea, mostraron, ya no solamente se hincaron, sino que fue más allá su reverencia a la presencia de Dios, que incluso llegaron a postrarse, ¿verdad? A poner su frente
En el en suelo. el suelo, ¿verdad? O sea, los siervos de Dios, los profetas, los reyes, Sí, o sea, eran personalidades que no eran una persona cualquiera que... cualquiera, ¿verdad? Sino que eran reyes, el rey David, el rey Salomón, todos, ¿verdad? Aquellos, Abraham, Elías, todos los que escucharon que pegaron su frente en el suelo por reverencia, o sea, la máxima manifestación de Sí. respeto y de reverencia, ¿verdad? Pues vamos a tomar esos ejemplos, yo creo. ¿Algún ejemplo, hermano Omar, que nos pueda dar? Porque ya vemos aquí, ya estamos hablando, ya vemos los textos, vemos lo que el Señor nos manda Ujú. y a todos, dice hablar a toda rodilla, Exactamente. no hace excepción de ningún ser en el lugar ni cargo que se encuentre. Bueno, y vámonos también a los ejemplos bíblicos. Sí. Cuando se habla de oración que va a realizar un enviado de Dios, ¿de qué forma lo hace? Bueno, vamos a ver un ejemplo en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo el edicto, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abriendo las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Estamos viendo ese ejemplo de que eh, el profeta Daniel tenía pues ya eso por costumbre, por así decirlo, Sí, de hacerlo 3 veces al día. Y a pesar de que, ¿verdad?, había habido un decreto, un edicto que había sido firmado también por un rey, de que no hicieran otra petición, sino que o sea, al rey, a lo que él había mandado, que no pidieran a otro Dios, que no lo hicieran, como vemos ese ejemplo de que Daniel, pues, se presentaba delante de Dios y lo hacía de rodillas, rodillas. que pues podemos decir que dice ahí el texto que él se encerraba, nadie lo veía, nadie estaba ahí para darse cuenta cómo lo hacía, pero en su sentir y en lo que él quería agradar a Dios, se arrodillaba ante Dios y dice que lo hacía, ¿verdad?, 3 veces al día. Ujú. Claro, tenemos allí un primer ejemplo, Daniel. Sí, El siervo de Dios Daniel, que lo que hacía es, pese a que existía, ¿no? Ahí pues también hablamos de otros enfoques, pero contextualizándonos en el texto que nos marca este versículo de las Sagradas Escrituras es que se encontraba Daniel en una situación de que no podía hacer otra petición a ningún Dios, sino solamente al rey, pero él siguió en lo que, aunque ese decreto se había realizado y se había promulgado, pese a eso, él siguió haciendo lo que siempre hacía, sí, Sí, que es orar a Dios. exactamente. Y Y es al algo momento, que, ¿sí? exactamente, es algo que no salió así porque sí, el edicto no salió así porque sí. O sea, el rey lo firmó, pero ese edicto fue petición de los sátrapas, de los gobernadores, porque buscaban una ocasión en contra de en Dios. contra de Daniel, porque veían en ellos dice que veían un espíritu superior a todos estos sátrapas y gobernadores, y pensaron poner algo para hacerlo caer, vamos así decirlo, ¿no? Sí, Del lugar de donde lo había puesto el rey. Entonces, el rey Darío, entonces ellos buscaban y decían, bueno, no tiene vicios, no lo vamos a poder pillar por ningún lado, no podemos acusarlo de alguna otra cosa, pero sí veían lo que él hacía, oraba a su Dios. Entonces de ahí salió esa ley, decirle al rey Darío, mira, hemos acordado todos los sátrapas, todos los gobernadores, los capitanes, hemos acordado en consejo para un decreto real, para que lo firmes de que ningún hombre pueda pedir a ningún Dios y no fue un edicto permanente, la palabra del Señor dice que fueron en el transcurso de 30 30 días. días fueron, ¿no? O sea, fue un pretexto, vamos, eh,
ilógico y una cosa rara, ¿no? Sí. Que en el transcurso de 30 días nadie se inclina a ningún dios, nadie le pida nada a otro hombre, sino a ti, oh rey. O sea, que la ocasión para hallar a Daniel. Daniel, aunque ya tenía esa costumbre, pues lo siguió haciendo. Ujú. Porque así lo sintió, así fue el mandamiento quizás, y así lo hacía, y no lo dejó practicar aún a costa del peligro que existía. Claro, y de la forma, evidentemente, como el texto nos marca, es de Exactamente. rodillas. Pero también hay más ejemplos, ¿verdad, hermano? Que nos iba a dar Sí, otros ejemplos, no es sí, el hay único. otro ejemplo muy, muy claro y también pues que a mí me gusta mucho porque puede decir alguien, ¿no? O sea, pues la oración en un lugar privado, como estábamos viendo el de Daniel, ¿no? Que dice, pues era en su cámara, se encerraba y pues nadie lo veía. Pero en la escritura también hallamos un ejemplo que hasta en un lugar público el apóstol Pablo con quienes lo acompañaban hizo oración de rodillas. Y yo invito a que aquí, si los que nos escuchan quieren igual leerlo, es en Hechos, capítulo 21, dice en el versículo 5, cumplidos aquellos días, salimos acompañados de todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Ahí vemos ese ejemplo, que no es solo, ¿verdad? En un lugar que nadie me ve, lo voy a hacer de rodillas. Y si es un lugar donde me ven, para que no me critiquen, para que no cause a alguien pues asombro, lo hago como yo quiera o para no alarmar a la gente. Ahí se entiende que es un momento, ¿verdad? Pues de reunión, o sea, estaban en un mismo sentir. Todos Y los a orilla hermanos. de la playa se postraron de rodillas y oraron. Entonces, está otro ejemplo claro que nosotros podemos ver también en las Sagradas Escrituras. Pues yo creo que queda bastante claro. Sí. Hay muchos más, hay muchos más. Tenemos ejemplo en el propio Señor Jesucristo, en Elías, en Moisés, en Salomón, que siempre en el momento que iban a hacer la oración, iban a dirigirse al Creador del cielo y la tierra, lo hacían de rodillas, postrándose aún incluso delante de nuestro Dios. Pues llegamos hasta esta parte, llevamos, si no me equivoco, 20 minutos, en los que hemos puesto testimonio por medio de las Sagradas Escrituras cómo se realiza la oración, que es haciendo la oración arrodillándose delante de nuestro Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa y después continuaremos hablando precisamente sobre algunos puntos que puedan tener ustedes dudas, como pueden ser, pues si estamos a la hora de bendecir los alimentos, consagrar, darle gracias a Dios por los alimentos, bueno, hay que arrodillarse, una persona que esté lisiada de sus pies, una persona anciana, diferentes situaciones fisiológicas que se pueden presentar, bueno, ¿cómo lo hacen? ¿O qué se debe de hacer en ese momento? O cuando voy para mi trabajo, voy de camino, voy en el autobús, voy en el metro, bueno, me tengo que arrodillar, o cómo se representan cómo se resuelven las dudas ante esas diferentes situaciones. Les invitamos para que no se aparten de nosotros, sigan atentos al programa. En unos minutos regresamos. Dios les bendiga. Misionero que andas por las tierras lejanas, olvidado por tantos, ignorado por muchos, pero no por mí. Misionero predica con valor y confianza que Jesús va contigo, dándote fe y abrigo, y la victoria hasta el fin. Como si cantaras a través de nosotros, porque todos los misioneros del mundo, pese a la adversidad, pese a cualquier eventualidad, estamos protegidos. Misionero, yo siempre me acuerdo de ti.
Te dijiste a ti no por servirme a mí. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir. Misionero, Palabra a las almas perdidas. misionero, yo siempre me acuerdo de ti. Misionero, yo siempre me acuerdo de ti. Misionero, yo siempre, siempre de ti. Misionero que siembras semilla de esperanza, renunciaste a tu vida y a tus aspiraciones por servirme a mí. Proclama convencido, levanta al desvalido, anunciando consuelo, llevando el evangelio por el mundo hasta el fin. Misionero, yo siempre me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirme así. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir. Por llevar la palabra a las almas perdidas. Misionero, yo siempre me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por servirme a mí. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir. Misionero, no olvides que oro por ti. La paz del Señor sea con todos ustedes. Aquí estamos de nuevo, continuamos con el programa y estamos hablando de la oración de rodillas. Como ustedes saben, estamos hablando de cómo las Sagradas Escrituras nos marcan la forma correcta que debe de realizarse esa oración, que es hacer la oración de rodillas. Ahora los hermanos nos van a explicar también un poco sobre las diferentes situaciones que hay o que pueden presentarse, y ustedes las conocerán, sobre quién, pudiendo hacer la oración de rodillas, pudiendo doblarse, no lo hace. Puede ser por desobediencia, puede ser por mala interpretación o puede ser por otras causas. Pero ya la Biblia ya nos anticipaba estos casos, ya nos habla y nos especifica, y esos son los ejemplos que los hermanos ahora nos han de hablar. Hermano José Chávez, hermano... Bueno, como bien lo decía el hermano, puede ser una mala interpretación. Hay que aclarar una cosa. Todo el mundo religioso, toda persona que cree ser religiosa, que quiere buscar de Dios y que está haciendo sus oraciones de una manera distinta a lo que estamos leyendo en la Biblia, a lo mejor no lo hace por un sentimiento mal o decir voy a hacer lo contrario a lo que dice la Biblia. No estamos diciendo eso. A lo mejor no sabe y ojalá esta plática le sirva a esa persona, ¿verdad? Para hacer la manera correcta, perdón, en la que se debe de orar a Dios, ¿no? Sí. Hay otros que por una interpretación distinta a la que pues está en las Sagradas Escrituras, ¿no? Poniendo de pretexto, por así decirlo, de que pues bueno, no siempre se oró de rodillas, el Señor Jesucristo no siempre oró de rodillas. Ahorita vamos a ver unos ejemplos y el por qué, ¿verdad? Entonces, es lo que yo decía hace un momento,
por mucho que leamos la Biblia y veamos, los siervos de Dios siempre manifestaban una reverencia al hablar con Dios. Si ellos, que eran los más cercanos a Dios y que permanentemente estaban ante la presencia de Dios, como lo fue Moisés, como lo fue Abraham, como lo fueron los demás siervos de Dios, mostraban esa reverencia, nosotros, pues que somos cristianos, creyentes, pues cómo no hacerlo, ¿verdad? Así es. Cómo no practicarlo de esa manera. Sí. Tampoco aquella persona que lo está haciendo de una manera equivocada, tampoco puede cerrar su corazón. Tampoco puedo decir, no están bien lo que están diciendo. Si lo estamos comprobando bíblicamente, ¿verdad? es, Las sí. razones las estamos dando. La iglesia, la luz del mundo, cuando ora de rodillas en el templo, ¿verdad? En peticiones, según qué circunstancias, pues ¿verdad? No es que la Biblia o la ley nos diga, pues no, si estás así, no ores. Hay circunstancias en las que Dios yo creo que es comprensivo y sobre todo también entra lo que va en el corazón y la humildad y la humillación interna, ¿no? Que va. Hay un texto en el cual el Señor Jesucristo manda, ahora sí manda y con mucho celo, y no quiero que mis hermanos o las personas que nos están escuchando se vayan a ofender, sino que la predicación de mi Señor Jesucristo era de esa manera, o sea, actuaba con mucho celo y enseñaba con mucha, Mucho celo. con mucho, hablaba directo, vamos a decirlo, Dureza, directo. era claro en su expresión, ¿no? Y él veía, claro, si nosotros creemos en Jesucristo, pues él veía todo lo que está dentro del corazón, ¿verdad? Mi hermano nos va a leer ahí en Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Exactamente, ahí está la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. No está diciendo que todos lo sean. A lo mejor algunos buscaban adorar a Dios o orar a Dios de una manera la cual pues creían que estaban haciendo bien. Bueno, pero hay otros que de una manera, lo dice el Señor, hipócritas, porque ellos aman el orar de pie. O sea, como que si el orar de pie fuese una ofensa, ¿no? Fuese algo que no estuviese bien delante de la presencia de Dios, según lo veo, lo menciona el Señor Sí. Jesucristo, ¿no? Y aún dentro de las sinagogas. Y no solamente dentro de las sinagogas, sino que en las esquinas de las calles, ¿verdad? No sé qué piensa mi hermano referente a esto. Sí, bueno, pues en esto, como vemos en esta parte de la escritura, pues el Señor usaba esa palabra que parece fuerte, ¿verdad? Pero hablando de aquellos que, pues el Señor, conociendo el corazón del hombre, ellos querían y amaban el orar de pie. A lo mejor ya en aquel tiempo veían quienes se postraban, ya veían quienes lo hacían de rodillas, o quienes se inclinaban quizás para hacerlo, pero ellos querían orgullosamente, ¿verdad? A lo mejor, como lo habla el Señor en otro ejemplo, de uno que se presentó delante de Dios y dijo: te doy gracias, Señor, porque no soy como este, que peca, bueno, se justificaba delante de Dios. Y da el ejemplo el Señor, ¿no? Habla de que el otro, pues, no quería ni alzar la vista, porque se reconocía delante de Dios. Entonces el Señor dice: de cierto digo que éste descendió justificado a su casa. Entonces el Señor habla de los que aman orar de pie. Si a lo mejor yo lo hago desconociendo, ¿verdad?, que a Dios me debo presentar reconociéndome con suma reverencia, como, ¿verdad?, lo hablaba el salmista, arrodillémonos delante de Jehová. El Señor, ¿verdad? Si yo lo hacía de esa forma, desconociendo o no comprendiendo, ¿verdad? Pero viene esta enseñanza y se está aclarando conforme las Escrituras,
de que el Señor, ¿verdad? Hablaba de aquellos que amaban el orar de pie, no querían, ¿verdad?, humillarse delante de Dios. Entonces yo así lo entiendo de esa forma y creo que pues es bastante entendible que el Señor señalaba, ¿verdad?, aquella forma o aquellos que no querían pudiendo hacerlo. Aunque como ustedes lo decían, parece fuerte, pero es la forma y los términos que Cristo utilizó, hipócritas, y la del publicano podemos decirle como una persona soberbia. Soberbia, altiva. Así Exactamente. es. Lo presenta el Señor Jesucristo al publicano, perdón, al fariseo, porque era el ejemplo del fariseo y del publicano. El fariseo lo presenta como, pues, no sé, como si fuera una... El Señor lo dice, pues, el publicano estaba De ahí, pie. postrado, el publicano estaba postrado ahí en tierra, no quería ni alzar sus ojos. Pero el fariseo no, o sea, el fariseo estaba de pie, Orando o sea, como consigo que mismo. orando consigo mismo, como que el Señor lo vio así como si fuese una falta de respeto, ¿no? Eso de que estuviera de pie y oraba consigo mismo y aparte no estaba diciendo, Señor, te doy gracias por darme la comida, no, porque se gloriaba todavía más de sus acciones, ¿no? Te doy gracias porque no soy como estos hombres, ¿no? Como los demás, que estos son ladrones, estos son... Y no, yo doy limosnas, yo ayuno, yo hago esto, o sea, gloriándose de algo. Por eso el Señor Jesucristo lo veía como un altivo, ¿no? Alguien que ama el orar de pie, lo ve como algo, como No un lo ve con hipócrita, buenos no lo ve ojos. con buenos ojos. No lo ve con buenos ojos y los califica directamente como soberbios o Exactamente, como hipócritas. exactamente. Que el orar de pie. Y porque ese orar de pie, lo que el Señor entiende, que no Una están falta de respeto. pidiéndole también Exactamente. a Él. No están haciendo esa petición y esa oración. Señor, vengo con el mayor reconocimiento, con el mayor respeto. No, sino para que todos los Ser demás vistos. Sí, porque lo amaban, dice, vean. el Señor Jesucristo luego los vio, ¿verdad? Los observó y dice, estos aman el orar de pie. Para ser Les vistos. aman para ser vistos de De los ser hombres, vistos de los hombres. ¿verdad? Bueno, entonces, en ese aspecto, ¿no? que hablamos, que queremos hablar o mencionar de aquellas personas que pudiendo, teniendo esa condición física que no les impida doblar sus rodillas y orar de esta forma delante de Dios, como así las Sagradas Escrituras nos marca, es hacerlo de otra forma, es un acto de soberbia, un acto de Sí, sobre hipocresía todo en pie, ¿no? O y sea, se toma, desobediencia, digamos. sí, se toma como una, vuelvo a repetir, no en todos los casos, porque hay quienes piensan que están haciendo bien, Claro. sin saber que, pues, sin haber leído las escrituras. Para esto invito a toda la gente a leer las Sagradas Escrituras. Sí. Léanlo. Cuando oraba el Señor Jesucristo, cuando oraban los apóstoles, cuando oraba la iglesia primitiva, nos leyó el hermano ahí delante de todos en la playa, allí oraron el apóstol y la iglesia presente, ¿no? Véanlo, examínenlo. No, o sea, no porque digamos aquel hora de pie, pues me da vergüenza hincarme, mejor pues me quedo como todos, de pie, ¿no? O sea, hay que ver de qué manera a Dios le agrada que oremos a Él, ¿verdad? De qué manera lo enseñó el Señor Jesucristo y aquí estamos viendo de qué manera veía a los que no, No lo pudiendo hincarse, no lo hacían, ¿verdad? Claro. Entonces, pues la palabra está muy clara. Yo conozco mucha gente que pertenece a otra religión y que no hacen sus oraciones de rodillas, no las hacen. No los juzgo, a lo mejor piensan que están haciendo bien, pero bueno, ojalá estos pequeños textos y estos pequeños razonamientos les puedan servir de algo, ¿verdad? Sí. Ya, y luego entramos a los puntos, una persona anciana. Una persona Exactamente. anciana que pues ya su cuerpo físico, sus fuerzas ya se agotaron y no sea capaz para doblar rodillas. ¿Hay ejemplos bíblicos, hermanos, para responder a esta inquietud o a esta cuestión? Sí, hay un ejemplo de donde el rey David dice la escritura que ya era avanzado de días, o sea, diciendo que ya era un hombre anciano, que él ya no podía, ¿verdad? Por su edad, por la incapacidad de su cuerpo, doblar sus rodillas.
Y de hecho, pues es una base que muchos usan para decir que el rey David lo hizo hasta en su cama. Y de ahí hay personas que también, ¿verdad? A mí me lo han dicho, pues el rey David lo hizo de cama, en su cama, entonces se puede orar acostado, se puede hacer de la forma que quiera, lo que Dios ve es el corazón, pero ahí está habiendo una circunstancia, ¿no? De que había una razón por la cual el rey David ya no dobló sus rodillas, era su edad. Entonces, esa es la circunstancia que nosotros estamos viendo, pues no podemos decirle nosotros, ¿verdad?, a las personas mayores que igual ya no tienen esa capacidad, porque el Señor, ¿verdad?, lo decía, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, o sea, con todo tu corazón. Cuando tengo fuerzas y no lo quiero hacer, aunque yo diga, el Señor lo que ve es el corazón, lo que Él va a ver es que en mi corazón yo no quise, pues, humillarme delante de Él, reconocerme delante de Él. Exactamente. Entonces, Y el pues, Señor dice, de cierto tendrán su recompensa, ¿verdad? Sí. No los deja libres el Señor. Exactamente. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, de cierto ya tienen su recompensa. sí, entonces está ese ejemplo del rey David. Igual hay otros ejemplos, ¿verdad? Que para que nosotros podríamos también en algún momento ver que en la enfermedad, porque igual hay quienes en ese afán a lo mejor de decir, pues lo puedo hacer de la forma que quiera, hablan de los enfermos, pero pues también son cosas que de verdad uno debe comprender, uno debe de verdad entender que pues si esa circunstancia que nosotros estamos viendo pues no es posible, no hay esa capacidad, pues es comprensible, ¿verdad?, que se haga de la forma que a lo mejor se acomode, porque un ejemplo muy claro es el que veamos de Ezequías. Ese ejemplo que nosotros encontramos en Segunda de Reyes, en el capítulo 20, dice en el versículo 2: entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová, y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Vemos ahí, pues, habla, ¿verdad?, la escritura de que pues ya hasta de parte de Dios le habían dicho que ordenara su casa, porque ya Dios había determinado, ¿verdad?, sus días. Entonces, pues en la enfermedad que él tenía, ahí estamos viendo de alguna forma, él quiso orar a Dios, pues puedo decir hasta como que de alguna forma como se acomodó para también mostrar una reverencia a Dios. Dice que inclinó su rostro, ¿verdad?, hacia la pared. Entonces, que no lo hizo de rodillas, pero no es una circunstancia que nosotros, ¿verdad?, vemos, pues no tenía esa capacidad, pero aún vemos de alguna forma como que delante de Dios buscó una forma de mostrar reverencia. Entonces, es un ejemplo muy claro que Sí. podemos ver. Quizás por su edad, por su enfermedad, perdón, platicando fuera del aire, le comentaba con el hermano Omar, quizás por su enfermedad aquel hombre ya estaba postrado en cama, ya no podía levantarse, ya no podía, quizás su edad avanzada también, ¿no? Su enfermedad también, porque dice que cayó enfermo, ¿no? Grave. Entonces, pues, al haberle dicho el profeta Isaías lo que ya Dios iba a disponer de él, de que ya van el Señor le dice que ya va a terminar sus días, pues entonces, claro, él sintió ese dolor, ¿verdad? Entonces él sintió ese dolor y claro, al no poderse hincar, al no poderse mover, al no poderse levantarse, quizás sus fuerzas le fallaban, lo que hizo aquel hombre fue voltearse hacia la pared y ahí lloró, ahí le expresó al Señor todas
su dolor. Es otra de las cosas, ¿no? Que en el texto que estábamos leyendo en Mateo 6, más adelante decía el Señor, cuando oréis no uséis vanas repeticiones, vanas palabrerías, ¿no? Lo que enseñó el Señor Jesús fue una oración modelo. Pero a Ezequías, ¿qué le habrá dicho al Señor? Ahí lo dice, ¿verdad? Acuérdate, Señor, haz memoria de que yo he andado bien delante de ti. No le dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Él le expresó al Señor lo que había en su corazón, habló con él. Y el profeta Isaías, claro, antes de ya se iba él, dice que todavía no llegaba ni a la mitad del patio y vuelve otra vez el Señor a hablarle. Y le dice, regrésate y dile a Ezequías que yo he escuchado su oración, he visto sus lágrimas y dile que le voy a dar 15 años más de vida. O sea, el Señor había escuchado esa oración, aunque no se hincó, pero el Señor la había escuchado. Sí. Porque no podía, él vio que no podía, que el hombre, sus fuerzas pues le fallaban, la enfermedad. Sí, estaba pues, enfermo de muerte. estaba Ahí sí enfermo Dios de estaba muerte. viendo el corazón. Ahí en esa ocasión, porque él no podía, porque él no tenía la fuerza suficiente, pero oró con todo su corazón y la necesidad. Y le pidió y mira, el Señor lo escuchó. Y el Señor hizo que el profeta se regresara y dile esto, dile que le voy a añadir más días porque yo he visto he escuchado su oración y he visto sus lágrimas. Son ejemplos también, evidentemente, me parece, yo creo que una repetición, lo que yo digo, nosotros decimos, porque son muy claros. Sí, es que son muy claros. Que, como decía el hermano Mar, pues hay personas que quieren tomar esos ejemplos para decir, bueno, si él oró acostado, pues ¿qué pasa? No hay ningún problema que nosotros. Pero entendamos en qué situación se encontraba, en enfermedad y muerte. Es más, esa fue la palabra del profeta. Ve y dile que ordene su casa porque morirá y no vivirá. Exacto. ¿Cómo estaba de enfermo, de muerto? O sea, evidentemente Estaban una agotados situación sus días, sí. ya Terminal. terminal. Pero en esa situación, pues ahí como acostado en su lecho, ahí mismo dice, voltea su rostro hacia la pared como, bueno, no puedo arrodillarme, pero Exacto. aunque sea, dice una pequeña, lo que Un mis esfuerzo, fuerzas exactamente. me permiten, que sea doblar el rostro hacia la pared, y ahí empieza a orar, y Dios escucha esa oración, y hasta la contestó, y le dio 15 años más. Y la contestó Y inmediatamente. compararme yo, una persona, por decirlo, 23 años, digo, no, es que yo quiero hacerlo así, pues ya me aplica lo de Cristo, ¿no? exactamente, Hipócrita. su recompensa ya está dada, Sí, ¿no? No estaríamos, ¿verdad?, amando a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra Estaríamos presentándonos a Dios de la manera incorrecta, de la manera incorrecta, porque la manera correcta ahí está en la Biblia. Claro. Que vean a todos los siervos de Dios, que vean al rey David, la invitación que hacía, venir, arrodillémonos, hagamos esto delante de Dios. O sea, quien dice, no, yo quiero orar de pie, porque tiene la fuerza, tiene para hincarse, pero no, nada, a mí nadie me doblega, yo quiero orar de pie. Es la manera incorrecta. No voy a juzgar a la persona, no, simplemente vamos a decir, es la manera incorrecta. Mi Señor Jesucristo lo llamaría de otra manera, pero yo diría, es la manera incorrecta de presentarse ante la presencia de Dios. Así es. Pues yo creo que estos serían los puntos más importantes, ¿verdad, hermanos? Sí. Acerca del tema de la oración. Pues el tema de la oración podríamos profundizar, evidentemente, más todavía, hacer una comparación entre la oración y la adoración, También hay situaciones, hay ejemplos bíblicos que nos muestran que en cierto momento, por ejemplo, cuando estaba intercediendo a Aarón por el pueblo, dice que estaba de pie, luego se sentó y estaba con sus brazos puestos en alto y estaba intercediendo. Podríamos profundizar más en esos temas, cuando también Salomón bendijo el templo y lo consagró delante de la presencia de nuestro Dios. Sí, luego hay puntos y hay ejemplos que podríamos variar, pero el tema en general de la oración es la oración de rodillas delante de nuestro Dios. Y Dios llega a entender y llega a comprender que en situaciones de enfermedad, en situaciones pues delicadas de nuestra propia naturaleza humana, dice, está bien, así como puedas, sentado, acostado, pero allí está demostrando en esa situación de que pese a eso, con el corazón sigue pidiéndole, sigue realizando esa oración. Incluso comentaba yo con el hermano Omar que algunas personas o hermanos nuestros que sabiendo que están en enfermedad, que su cuerpo no les responde muy bien, ellos piden, yo quiero hincarme.
¿verdad? O sea, es una enseñanza muy bonita de parte de nuestro Señor Jesucristo, y quien aún estando enfermo, a veces en la necesidad es más la necesidad, y dice, no, yo tengo que pedirle a Dios y tengo que convencer a Dios, y se hinca, ¿verdad? Dentro de sus posibilidades. Pero los que no, pues hermanos, Dios ve el corazón, ¿verdad? Dios ve la necesidad, Él conoce, el Señor Jesucristo dijo, Él conoce todas las cosas, Él sabe que tenéis necesidad, incluso antes de que ustedes la sepan. Así lo dijo Él. Sí. Así es que, Vale, sí, verdad, se me olvidaba una cosa. Cuando estamos comiendo. exactamente. Me viene el ejemplo de lo que el Señor Jesucristo hizo cuando dice que bendijo el pan, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿En qué situación se encontraba? No estaban en la sinagoga, estaban en un lugar de comer. Y lo que hizo el Señor fue bendecir el pan, agradecer a Dios y lo partió. A lo mejor estaban sentados en una mesa, a lo mejor en el suelo, como se tenía la costumbre, a lo mejor en ese entonces, yo no lo sé. No me he puesto mucho a pensar en ello, ¿verdad? Pero pues viendo por esas zonas, la gente suele comer más cerca del suelo que nosotros acá en el otro continente, en nuestros continentes, ¿no? Entonces, sin duda el Señor Jesucristo pues hubiera estado sentado y ahí bendijo el pan. O sea, todo conforme la situación se vaya dando a la hora de comer, nosotros pues oramos estando sentados y le damos gracias a Dios por los alimentos, ¿verdad? Pues sí. Pues serían esos, hermanos, los puntos que hemos estado hablando, y con la ayuda de nuestro Dios, ojalá esto a las personas que nos están escuchando pues pueda servir y les pueda ser de útil. Igualmente, Exactamente. les invitamos a que cualquier duda, cualquier pregunta que ellos tengan, nosotros con el mayor gusto pues Así daremos es. respuesta a todas esas inquietudes. No sé si para finalizar quieran hacer un comentario o despedirse. Pues yo sí quisiera invitar a la gente Sí. a que leyera. Que hay mucha gente que dice que orar de pie está bien, que no importa, que no importa la postura, no importa en qué ores, sí que importa, porque al Señor le agrada de una manera. Mi Señor Jesucristo enseñó de una manera de orar, la cual creo yo como cristianos debemos de adoptar fielmente si seguimos la doctrina de Cristo. Así es que yo invito, no dejarse guiar por alguna persona que no pueda dar una respuesta bíblica, que no te saque la Biblia y te dice, mira, el Señor Jesucristo enseñó orar de pie. Léelo por ti mismo, date cuenta, busca de los evangelios que escribieron, ¿verdad? Los escribas de la iglesia del Señor, Lucas, Mateo, Marcos, Juan, busca léelo en el hecho del libro de los apóstoles, ve todo, cómo oraba la primitiva iglesia, date cuenta de la realidad del cristianismo, no de los que quieren llevar a cabo su iglesia o una iglesia conforme a sus pensamientos o interpretaciones. Aquí no le agrada a Dios el que uno diga, bueno, yo creo que así está bien. No, hay que ver, hay que indagar, hay que examinar de qué manera Jesucristo oraba, servía a Dios, de qué manera los apóstoles lo enseñaban, lo hacían, y de qué manera la iglesia primitiva lo hacía. Esa es la invitación que yo les hago. Pues yo le pago, hermano. Bueno, No. yo igual también, pues, similar al hermano José Chávez, la invitación a examinar y escudriñar, ¿verdad? Cuál es la forma que a Dios le agrada Sí. y que Él ha mandado. Porque sí, a mí hubo una persona que me llegó a decir, pero mi pastor me dice que puedo orar de pie. Bueno, yo invito a la gente, ¿verdad?, a ver lo que dice la Escritura para seguir lo que dice la Escritura, no lo que me diga un hombre, ¿verdad?, que, como decía el hermano, si no hay un hombre que me demuestre bíblicamente el Señor Jesús enseñó a orar de pie, pues puedo hacerlo. No, sino que la invitación, ¿verdad?, a hacerlo como a Dios le agrada y como Él lo ha mandado. Ese es mi comentario. Vale, pues Dios les pague, hermanos, por estar con nosotros y hablar de este tema. Dios les pague y Dios les bendiga. Dios les y a pague, todos los Dios que les bendiga. estuvieron en nuestro programa, pues también les agradecemos y les seguimos invitando para que sigan visitándonos, sigan escuchando nuestro programa, porque más adelante pues estaremos hablando también de otros temas de mucho interés. Nos despedimos y nos dejamos aquí y esperamos que sea el Señor que los bendiga y que el Señor les guarde.